Estamos con la economista Nancy Medina. Ella nos ha concedido esta entrevista. Ella es magíster en Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Tiene un posgrado también en la Universidad de Alcalá, España. Igual en Gestión Económica del Medio Ambiente. Actualmente ella es decana de la Facultad de Ciencias Económicas. Gracias por aceptar esta invitación a este medio digital como es Radio Colonial. Son las 18 horas con un minuto. Estamos en 16 de mayo del 2020 y vamos a conversar con la economista de tres puntos claves en lo que está pasando en la actualidad. Justo es sobre el tema de la propuesta de activar el sector agrícola en la parte económica. En la segunda parte vamos a hablar sobre la ley de finanzas públicas y la ley de apoyo humanitario, y el tercero sobre el recorte presupuestario al sector de la educación, específicamente de la educación superior. Entonces, con ese preámbulo, quiero darle la bienvenida, economista, debido a que el Estado ecuatoriano siempre ha estado ligado a sus ingresos fiscales, con los dos rubros conocidos como son los ingresos petroleros y los ingresos por impuestos. Y por un lado tenemos la baja del precio del petróleo y por otro la disminución de los impuestos debido a la caída de la producción de las empresas. En ese sentido, mirar al sector agrícola como una oportunidad de tratar de dar una alternativa, una propuesta en la parte económica. ¿Cuál es su posición en vista de que vemos una recesión tanto en la parte laboral, más que todo debido a la migración de las personas del campo a la ciudad? Bienvenida, economista, le escuchamos. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Rodrigo. Es para mí un privilegio estar aquí. En medio de la crisis de la pandemia es bastante difícil para el Ecuador, sobre todo por la producción de alimentos. Los pequeños productores son los que prácticamente han abastecido en esta crisis sanitaria a los mercados urbanos y los mercados del sector rural. Es decir, que prácticamente por ellos nosotros podríamos decir que tenemos una seguridad alimentaria. Siendo ahora tan complejo el hecho de acceder a los alimentos, es muy importante regresar a ver los ojos al sector agrícola. Recordemos que nuestro país desde hace mucho tiempo, desde los años 20, siempre ha tenido exportaciones del agro. Es decir, el sector agrícola en el Ecuador ha permitido generar divisas, generar empleo, ¿no es cierto? Y también, digamos, suministrar alimentos dentro de la seguridad alimentaria. No podemos hablar en el Ecuador de la soberanía alimentaria, que es un concepto un poco más holístico y más global. Y pese a que en la Constitución del 2008 ya se lo menciona, la soberanía alimentaria. Es muy importante, ¿no es cierto?, combinar estas dimensiones de la seguridad alimentaria con algunos otros aspectos más de la visión del campesinado para que sea la soberanía alimentaria. El sector agrícola en este momento está en crisis y es por la heterogeneidad que tiene, en primer lugar, y en segundo lugar porque inclusive como 200.000 hectáreas de los cultivos transitorios que son dedicados al autoconsumo y a la provisión de los mercados nacionales se han retirado para los cultivos permanentes. En los cultivos permanentes, en cambio, ha aumentado 150.000 hectáreas, que son los cultivos dedicados a la agroexportación. Entonces, ese es el primer problema que tenemos. El segundo problema es el cambio generacional. El tercer problema es la parte de riego. Entonces, hay que superar estos problemas para que el agro ecuatoriano se convierta en una verdadera alternativa para la economía. Porque hay que pensar en que esos productos agrícolas pueden agregarse valor a través de la agroindustria y así nosotros podríamos obtener mayores ganancias, digamos así, y generar mayor empleo a nivel internacional.
Nosotros, por ejemplo, exportamos cacao, pero en el exterior producen chocolate y luego, y luego nosotros importamos los chocolates de otros países. Pero nosotros tenemos la ventaja de producir, por ejemplo, el cacao fino de aroma, que es tan interesante para la producción de chocolates. ¿Por qué no producir chocolates aquí mismo en el Ecuador? Eh, es muy importante entonces recuperar y hacer un mapeo para la zonificación agrícola, para ver la aptitud de los suelos y de acuerdo a eso hacer la producción. Por otro lado, es muy importante que se genere, ¿no es cierto?, la producción con todos los cuidados y además de eso con insumos, digamos, no agroquímicos que contaminan o son una fuente de contaminación puntual para la tierra y en general para el medio ambiente y los recursos naturales como tierra, agua, etcétera. Entonces, todos esos aspectos hay que pensar para resolver este problema y regresar a ver nuestros ojos al sector agrícola. Nuestro país tiene la potencialidad de convertirse en el primer granero de América, es decir, en una potencia agrícola que es posible brindar o autoabastecer no solo al Ecuador, sino a Sudamérica también. Lamentablemente, las peores tierras, ¿no es cierto?, se han dedicado o están en manos de los pequeños productores. Y estas tierras siempre han sido leonilas y siempre han sido las tierras menos productivas. Las tierras mayormente productivas están justamente en el sector agroexportador. La pandemia nos ha dejado una enseñanza y una enseñanza muy importante, y es que el Ecuador debe de aprender a autoabastecerse. Tenemos que pensar en nuevos paradigmas de desarrollos donde la agricultura, por sus características, sobre todo de producción de alimentos, sea, digamos, una fuente, ¿no es cierto?, de obtención de recursos, de generación de empleo y de producción de alimentos. Es verdad que antes justamente de la pandemia se estaba negociando un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Pero eso hace, ¿no es cierto?, que algunos productos agrícolas sean muy sensibles porque no resistirían la competencia con el exterior. Un poco lo que pasó con México. Con México y Estados Unidos, México perdió muchas variedades de maíz cuando era una potencia de variedades de maíz. Igualmente nosotros podríamos perder variedades de cultivos agrícolas y obviamente yo creo que en este nuevo mundo que ahora se está generando con la pandemia y que pienso que cambió para siempre, debemos pensar en otras cosas, no solo en la exportación, sino en la producción interna, en otros paradigmas de desarrollo que no sean la acumulación del capital y los mercados, sino más bien la sostenibilidad de la vida, como lo afirma la economía feminista y también como es la cosmovisión del buen vivir. ¿Sí? Entonces, nosotros como país tenemos una alternativa en el sector agrícola, pero primero tenemos que resolver los problemas de este sector. Fijémonos que en los últimos tiempos las grandes cadenas de supermercados, ¿no es cierto?, que son oligopolios, esas son las que han tenido las ganancias mayores después de los bancos y de la industria, prácticamente. Y los municipios dejaron de trabajar en los mercados. Pero, por ejemplo, en esta pandemia se necesitan alimentos frescos, sin agroquímicos, que permitan, ¿no es cierto?, fortalecer el sistema inmunológico de las personas para que pueda hablarse de la tan denominada resiliencia. Entonces, en ese sentido es muy importante el sector agrícola, pero hay que resolver varios problemas primero. Dentro de una política de Estado está en los gobiernos implementar políticas hacia este sector, pero ¿cómo está se podría decir, la apropiación de las tierras en sí? Por ejemplo, a nivel de aquí de Ecuador, ¿cómo están? Hay tierras, por ejemplo, que no están produciendo, ¿quién las tiene? ¿El Estado? ¿Son parte del sector privado? ¿Cómo está la distribución de la tierra en forma general? Bueno, hay una gran concentración del recurso tierra. El Gini de la tierra, el Gini, el coeficiente de Gini que nos permite medir justamente la concentración de los recursos en cuanto a la tierra es del 0.8. O sea que hay una gran concentración de la tierra en pocas manos, ¿sí? Y como le decía, esa tierra
que está en pocas manos es la tierra más productiva. En realidad la política agrícola hay como ese vacío dentro de la década del gobierno correísta y en ese gobierno también. No se ha sacado una verdadera política agrícola y peor aún una política de la tierra que permita redistribuir el recurso tierra. Recuerde usted que en el gobierno anterior se empezó a hablar de que los recursos o las tierras improductivas iban a pasar a manos de los campesinos, etc. Pero todo quedó en nada. O sea, realmente no se hizo casi absoluto, por decir no se hizo nada. Solo el plan tierras en el cual se recuperaron, digamos, un 10% de las tierras, pero no más. ¿Sí? Y también además enfrentamos el problema de la microfundización, es decir, que se siguen retaseando la tierra, porque los campesinos tienen la costumbre de dejar herencia a sus hijos la tierra. Y obviamente si yo tengo una hectárea y tengo 10 hijos, esa hectárea se va repartiendo entre los 10 hijos, es decir, se va retaseando poco a poco la tierra. Y recordemos que hay una ley que impide eso, pero a pesar de eso, ese es otro problema que hay que enfrentar, además del cambio generacional. Y otra situación más que uno también alza a la vista es el tema de que hay bastante migración por parte de jóvenes hacia la ciudad y no hay tal vez algún convenio en el cual esas políticas se viabilicen hacia el campo, que los jóvenes traten de invertir, que vean una oportunidad de vida ahí en el campo. Y también, ¿cómo usted ve en esa instancia, como primera pregunta, esa parte? Y la otra del tema de lo del cannabis, una propuesta de que se puede generar otro ingreso por medio de eso para generar cura con esto del cannabis. ¿Del canal me dijo? Cannabis, cannabis. ¿Del? Cannabis, del cannabis. Ah, del cannabis. Ya, ya, ya. Sí, o sea, más de eso encontramos nosotros problemas, ¿no es cierto?, en la parte de la tierra, en el sentido de que se han dedicado también para agrocombustibles y para otros cultivos como el cannabis, ¿sí? En donde nosotros vemos, obviamente, que estos cultivos son monocultivos en primer lugar, que van en contra, ¿no es cierto?, de la lógica de campesina, que es sobre todo en la sierra, ¿no? Porque en la costa es diferente el patrón cultural de los campesinos de la costa. Por ejemplo, ellos están más inmersos en monocultivos para la agroexportación, mientras que en la sierra es donde se producen realmente los alimentos. Entonces, ahí nosotros vemos que todos estos problemas, inclusive de agrocombustibles y cannabis, se van a hacer que se concentren grandes propiedades, ¿no es cierto?, en esta producción de estos cultivos. Los campesinos de la tierra, a pesar de que sus cultivos pueden ser muy comercialmente rentables, ellos nunca dedican el 100% de su tierra a cultivar un solo cultivo, sino que siempre tienen la lógica de disponer su tierra para varios cultivos, lo cual es, digamos, una lógica bastante interesante y que deberíamos aprender. Porque si no veamos todas las plagas y todas las cosas que han aparecido, como por ejemplo en el brócoli, apareció también en el arroz, recuerde usted con el caracol, etcétera, es básicamente porque las tierras se dedican como monocultivos, ¿sí? Entonces, el cannabis puede ser muy rentable y puede traernos algunos otros problemas colaterales, ¿no es cierto?, con los jóvenes, pero de todos modos el campo debemos hacerlo atractivo para los jóvenes, para que ellos puedan, en primer lugar, regresar al campo y en segundo lugar, que, digamos, tomen las tareas de sus padres para que sigan produciendo. Porque justamente ahora los campesinos dicen, bueno, voy a sacrificarme para educar a mis hijos, pero los hijos cuando se van a educar ya no regresan, ¿sí? Entonces ese es un gran problema que tenemos ahí del cambio generacional. Y obviamente ellos no regresan y no hay, digamos, es uno de los otros problemas que enfrentamos en el sector agrícola, que no hay mano de obra para las cosechas y las siembras, sobre todo para las cosechas, que es donde, digamos, la época estacional de demanda de la mano de obra. Se debe de implementar la investigación, por ejemplo en la Amazonía, de plantas endémicas que se dan allá para
poder nosotros de ahí crear, no sé, farmacéuticas que implementen, por ejemplo, medicinas para este tipo de situaciones que se pueden acontecer. Vimos esta cuestión de lo de la pandemia, pero podemos ser proclives a otros tipos de virus. Entonces es importante generar la academia con políticas del gobierno, pero hemos visto que lamentablemente no ha ocurrido. A lo menos se ha distanciado mucho. Tenemos esta Universidad de Achay que me parece una idea muy buena, pero en la práctica no, como que las políticas no están aterrizando en ese sentido. Sí, es que es básicamente por el modelo de desarrollo que tenemos, capitalista, basado en la acumulación del capital. El virus, el coronavirus, es justamente producto de la ganadería intensiva y de las macrogranjas en China, ¿sí? Que es justamente para buscar rentabilidad y para, digamos, propender, ¿no es cierto?, la acumulación del capital. Entonces, y también, digamos, la agricultura intensiva tampoco es buena para el medio ambiente. Eso va generando los cambios climáticos y los problemas que tenemos ahora con las emisiones de las industrias, de las diferentes industrias en el mundo. Entonces, en realidad, la política que se debe generar obviamente debe estar, en primer lugar, basada en argumentos técnicos, en análisis técnicos que los puede generar la academia, y luego los tomadores de decisión pueden tomar este tipo de políticas. Por ejemplo, las últimas políticas, ¿no es cierto?, que el gobierno haya mandado a la Asamblea Nacional, como son la Ley de Ordenamiento de las Finanzas y el proyecto de ley humanitaria, no han tenido esa visión, no han sido, digamos, analizadas, sino eh, analizadas en el sentido únicamente de cuánto van a obtener con estas leyes. Entonces, por ejemplo, la Universidad Central del Ecuador envió una propuesta económica a la Asamblea, donde obviamente cada una de las propuestas tienen un fundamento y un sustento de análisis. Entonces, eso es lo que hace falta. Y sobre todo, digamos, en el análisis deben ser grupos inter y multidisciplinarios. Es decir, una política tiene que analizarse hasta el impacto que va a generar en el medio ambiente y los recursos naturales, el impacto en la sociedad, porque tiene que basarse hasta en el comportamiento de la sociedad. O si no, veamos lo que ha ocurrido en esta pandemia, ¿no? Que no hemos podido entender el comportamiento de nuestra sociedad y eso cada vez ha provocado mayor contagio. Tomando en consideración el modelo que está implementando el país, el modelo del gobierno, un modelo neoliberal, un modelo caduco que ya fracasó en la década de los 90, que pone sobre encima del ser humano el capital. Entonces, en base a esas políticas bien difíciles poder avanzar, implementar y generar un desarrollo para el país en diferentes ámbitos. Si tal caso en la política económica ya ha fracasado, no se diga en la parte agrícola, que ni este gobierno ni el anterior no ha implementado y no se ha hecho nada en ese sentido. Ahora, un poco avanzando sobre el tema de la ley, las dos leyes de las finanzas públicas y la ley de apoyo humanitario, ¿cuál es su posición frente a esto? El presidente manifestó que se quiten los aportes tanto de los trabajadores y de las empresas. Entonces está generando una contradicción. ¿De dónde va a sacar el gobierno recursos, tomando en consideración de que se ha visto que ellos mismos han generado estas políticas para quitar ingresos al Estado por medio de la ley de 2018, la ley la ley de productividad que se generó en el 2018? Entonces vemos toda esa situación. Vemos también que los bancos en los últimos años también han tenido bastantes ganancias y no se ha visto esa contribución a ese sector. Entonces, ahora también vemos que la situación del desempleo, ¿cómo se le puede solicitar a los trabajadores un aporte si ellos ahorita en la actualidad no poseen o no tienen un empleo estable? Vemos que algunas empresas, la mayoría de las empresas, excepto un cierto porcentaje que están dentro de lo que son los monopolios, oligopolios o los grandes grupos económicos,
ellos no van a quebrar, ellos más bien están bien estables, no se les ha tocado, y más bien las empresas, los emprendimientos pequeños que recién están comenzando, ellos más bien son proclives a que puedan fracasar en el camino, puedan cerrar sus negocios. Entonces, en base a eso, ¿usted cómo ve esta ley que no tiene ni pies ni cabeza? Bueno, el gobierno más o menos un poco más allá de los mediados de abril envió a la Asamblea Nacional dos proyectos de ley, el uno que se llama la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas y el otro que es mal llamado Proyecto de Ley Humanitaria, pero tomó más, digamos, popularidad, así, por decirlo así, el proyecto de ley humanitaria justamente porque en ese proyecto se nombra lo que usted decía de las contribuciones. Y las contribuciones en el 64% recaían sobre los trabajadores, ¿sí? Y el 36% sobre las empresas. Se decía, ¿no es cierto?, que se fije una contribución a los trabajadores que ganan más de $500. La Asamblea se supone que cambió esa base a 2.500. Y luego también las empresas, se decía que colaboren aquellas empresas que hayan tenido más de $1 millón de utilidad. Y luego también el legislativo cambió a 2.500.000. Pero si usted ve con qué parámetros lo hicieron, o sea, no lo sé. Pero eso es justamente lo que, al no tener respaldo político por esas dos, y veamos, ¿no?, que en la Asamblea son grupos de poder económico también que están representados. Y obviamente ese aporte de las empresas no les conviene, ¿no? Y también lo de los trabajadores se convierte en una variable política, digamos, y en tiempo de elecciones, o sea, es bastante difícil, ¿no es cierto?, que puedan aprobar. Entonces, nosotros vemos que no hay mucha creatividad en esa ley, ¿no es cierto?, sino más bien que se ha pensado en cosas inmediatistas, pero no se piensa, por ejemplo, en que el Banco Central podría ser un gran prestamista, expandiendo simplemente su balance, porque eso no pondría en peligro la dolarización ni la estabilidad monetaria, ojo, sino simplemente que ejerza como cualquier banco su papel de prestamista, ¿sí? En la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, ¿no es cierto?, lo que están poniendo, por ejemplo, es la modificación presupuestaria, o sea, usted sabe que se presenta al principio del año un presupuesto, pero que a lo largo del tiempo se van haciendo ajustes. Entonces el gobierno, para disciplinar un poco al sector público, lo que pone como tope de modificación que puede hacer al presupuesto es el 5% y no 15% como está ahí. También pone el techo de endeudamiento. En el techo de endeudamiento lo amplía como para 3 años al 45% y luego dice que volverá al 40% del PIB. Eso es en la ley de ordenamiento de las finanzas públicas con otro par de cosas. Pero en cuanto a la ley de fomento humanitario, no podríamos decir que es una ley de fomento humanitario, sino más bien una ley que viene, digamos, en contra de los trabajadores. Además, con esa ley permite, recuerde usted, que por decreto ya se hizo la mayor ley de flexibilización laboral, que es, digamos, el acordar con los jefes si voy a trabajar, si no voy a trabajar, si voy a pagar, si me va a pagar un sueldo en esta pandemia o no. Entonces, con eso se está permitiendo el despido de una gran cantidad de trabajadores. O si no, veamos de Confiteca y de otras empresas cómo se ha despedido a muchos trabajadores a pretexto de este evento fortuito o forzoso, ¿no?, con el cual se justifica o justifican las empresas para despedir a los empleados y a los trabajadores. El gobierno tiene un rol y el rol es proteger a los trabajadores, pero en este caso no está cumpliendo para nada ese rol. Está dejando a que aquellos que tienen mayor poder en sus manos pues definan, ¿no es cierto?, la situación del trabajador. La situación del trabajador cuentapropista, que son aquellos que viven del día a día, que según el INEGI, de acuerdo a la encuesta en Endum del 2019, hay 2.8 millones de cuentapropistas, o sea, de gente que vive del día a día. Obviamente esa gente en este momento no tiene de qué vivir. Entonces,
Eso es parte, ¿no es cierto?, de por qué mucha gente trata de salir a la calle a ganarse la vida, a ganarse $1, aunque sea, porque obviamente ellos viven de eso. Sí, y recordemos que el gobierno les ha dado un bono de $60, un bono extraordinario, que es el 11% de una canasta básica, que según el INE cuesta $506. No la familiar vital, que cuesta $712, sino la canasta vital, que cuesta aproximadamente entre 503 y $506. Entonces, obviamente es insuficiente, ¿no es cierto? Ni siquiera con 1.5 perceptores en el hogar alcanzarían, digamos, a cubrir esa canasta. Entonces, el problema del empleo es bastante grave en nuestro país. Y con los despidos masivos que hay, ¿no es cierto?, en el país y en todo el mundo, porque no es solo característico del Ecuador, sino en todo el mundo, fijémonos que más o menos viendo las características del PIB y más, por lo menos después de esta pandemia encontraremos entre 751 millones, haciendo estimaciones muy gruesas, entre 751 millones más de desempleados en el Ecuador. O sea que la tasa de desempleo va a aumentar muchísimo. Recordemos que el INEC no ha publicado todavía su encuesta obviamente por las condiciones en las que estamos. Pero me parece que este viernes ya publicaba algo que obtuvo algunos indicadores con el registro administrativo del IES. Pero esos serán solo indicadores del sector formal. En lo otro yo sé que están haciendo encuestas telefónicas y van a tratar de ver los indicadores. Pero esos indicadores, en realidad, ¿no es cierto?, lo que van a decir es lo que ya todos los ecuatorianos suponemos, que el empleo aumentó, se disparó el empleo. Y la gente cuentapropista, al no tener de dónde subsistir, eso significa que la pobreza va a aumentar mucho más. ¿Sí? La pobreza a partir del 2018 ya venía aumentando. ¿Sí? Inclusive los niños que trabajan en las calles aumentó del 10 al 16%. Y la pobreza también aumentó al 29%. Peor ahora, no han sacado los indicadores, pero los indicadores van a aumentar mucho más. La pobreza a nivel urbano va a aumentar mucho más. ¿Sí? Además, no contamos con que el gobierno un poco se ha despreocupado de la Amazonía. Y a la Amazonía llegó el virus también, por los trabajadores de las empresas petroleras, básicamente. Y esa gente no tiene hospitales, no tiene centros médicos donde acudir. Entonces también se está descuidando a nuestro patrimonio intangible, que son las etnias que tenemos en la Amazonía. Economista, justo sobre el tema de la ley de finanzas públicas, de ordenamiento de las finanzas públicas. ¿El Estado de dónde va a generar los ingresos? Hay un déficit, se necesita dinero para salir adelante y otra situación más, otros países ya están invirtiendo, ya están generando liquidez a sus economías. Y aquí en el país no vemos eso, ahora ya con toda esta situación que el presidente se retracta frente a eso, ¿de dónde se va a obtener los ingresos? Por lo bajo se necesitaría unos 5.000 millones de dólares como para ya poder comenzar a caminar dentro de la economía. Y tomando en consideración que a finales de este mes ya se tiene planes en cada una de las ciudades, comenzar ya con las actividades económicas, obviamente de una forma paulatina y ordenada, tomando en consideración los protocolos de seguridad en cuanto al tema del distanciamiento, el uso de la mascarilla y todos los elementos que conlleva la seguridad para que no se vuelva a reiterar la propagación del virus. Entonces se necesitaría dinero. Ahora, se escuchó también que se iba a llegar una parte del financiamiento del Fondo Monetario Internacional. La Asamblea también dice que si es que igual se aporta de uno u otro lado por parte de los trabajadores de las empresas, están viendo que el dinero no está bien encaminado, porque en los hospitales sigue habiendo actos de corrupción, sobreprecios en las mascarillas, en el tema de también las fundas para los cadáveres. Entonces, en vista de eso, ¿cómo ve? Es complicada la situación, es crítica.
Sí, la situación del Ecuador y en especial la situación económica del Ecuador es bastante compleja. El ministro de Finanzas ha justificado el pago de la deuda para obtener otro préstamo y así inyectarle liquidez a la economía. Pero nosotros vemos que, por ejemplo, en Colombia, sin hacer eso, ellos consiguieron 10.000 millones de dólares y nosotros ni siquiera 1.000 millones de dólares. Y además de eso, se sabe, no se conoce a ciencia cierta, pero de acuerdo al balance del Banco Central, no pagaron solo 324 millones de dólares, sino que pagaron más de 700 millones de dólares. El Ecuador debería pensar en normar, por ejemplo, los flujos de dinero que los bancos tienen afuera, que suman alrededor de 6.500 millones de dólares. Si los bancos fueran conscientes, traerían ese dinero al Ecuador para inyectarle liquidez a la economía y sobre todo al sector productivo, con líneas de crédito más flexibles, más blandas. También el Estado podría cobrar los 1.500 millones de dólares de deuda en firme que existen de las empresas por deudas tributarias. No son deudas en litigio, son deudas en firme, más de 1.500 millones de dólares. Entonces, por ahí nosotros ya vamos viendo que puede obtener recursos el Estado. No les debería poner tributo a todas las empresas, sino a los grupos económicos más grandes, que son el 4.3% de empresas. A ellos que tienen ganancias millonarias y que no han declarado sus balances del año 2019, sino hasta el 2018, les podría cobrar el 0.2% de impuesto a su patrimonio o el 1% de impuesto a utilidades, que no es mucho. Veamos nosotros que en otros países como Suiza, ¿no es cierto?, la recaudación tributaria o lo que ponen, digamos, las empresas es mucho más. En el Ecuador los empresarios no quieren colaborar y están acostumbrados a tener márgenes de ganancias muy altas. Entonces ahí, en esas pocas cosas que le he dicho, ¿no es cierto?, es donde nosotros tenemos las alternativas. En el bioconocimiento, a través, ¿no es cierto?, de la generación de la agroecología y también, como usted decía, de los medicamentos con los conocimientos ancestrales, etcétera. Nosotros tenemos ahí otro nicho donde se puede generar ingresos en la población. Los grandes perdedores en esta pandemia son el turismo y va a ser por largo tiempo perdedor. Y recordemos que uno de los sectores importantes del Ecuador también era el turismo. Entonces hay que ir generando cosas creativas, ¿no es cierto?, que permitan justamente levantar estos sectores y otros sectores, pero pensar en otros sectores también, digamos, pero con las debidas seguridades, como por ejemplo en la minería, pero la minería con todo, digamos, ciertas facilidades, no como ahora se lo hace. En el 2018, la Ley de Fomento Productivo creó candados, por ejemplo, justamente para la minería, cosa que deberían la Asamblea mismo disolver, ¿no es cierto?, para que se pueda hacer una explotación mejor y sobre todo respetando, ¿no es cierto?, el medio ambiente, es decir, con una tecnología diferente, aunque es imposible que no pueda haber un impacto ambiental, pero tratemos de minimizar ese impacto ambiental y generar, ¿no es cierto?, otras alternativas que sean importantes. Pero nosotros ya tenemos alternativas que inyectarían liquidez a la economía. Fijémonos, el gobierno en este momento, según dicen, ya recibió alguna parte del crédito del FMI. Sin embargo, ¿no es cierto?, los sueldos a los maestros, siendo hoy 16 de marzo, todavía no les han pagado. Entonces hay cosas como esas, ¿no es cierto?, que es bastante complicado enfrentarlas, pero donde tenemos alternativas. La agroecología implica producir productos orgánicos, ¿no es cierto?, que sean más sanos para las familias y ahí hay una gran oportunidad. También en los biomedicamentos y en el bioconocimiento. En cuanto al tema de las tasas de interés, ¿cómo se establece, se fijan las tasas? Porque aquí se habla que se tienen unas tasas muy altas.
Entonces sería Así importante es. eso, por ejemplo, acceder a créditos para los empresarios y eso inclusive también les beneficiaría a la clase, a la parte de la banca, porque ellos, al acceder bastantes personas a flujo de crédito, ellos obtendrían mayor ganancia. Pero en cuanto al tema de que si se bajan las tasas, ¿cómo se fijan las tasas de interés? Bueno, se supone que hay una, digamos, en el mercado, pero también tiene parte el Banco Central y, por supuesto, los bancos privados. La tasa de interés pasiva es muy baja y la tasa de interés activa, que sirve para los préstamos, es muy alta para ser sobre todo un país dolarizado. Porque esas tasas de interés en países como Norteamérica, ¿no es cierto? Esas tasas de interés son de un dígito y aquí son mayores al 20%. Entonces el crédito en el Ecuador es demasiado costoso. Los bancos últimamente, digamos, y en los últimos años, han tenido una gran utilidad. Más de 500 millones de dólares ha tenido los bancos en utilidad el año pasado. Pero sin embargo, ¿no es cierto? Ellos no cumplen el verdadero papel, porque captan los ahorros, ¿no es cierto? Y transfieren al crédito, pero a unas tasas teniendo los márgenes de ganancia demasiado altos, ¿sí? Las tasas activas son de un dígito, las tasas pasivas, perdón, son de un dígito y las tasas activas son de dos dígitos, es decir, que hay un spread bancario demasiado alto, ¿sí? Y Eso justo lo tenía el debería. dato de que 30 mil millones ellos han captado en su cartera en el 2018, Así es. según los datos que yo tengo. Entonces, imagínense, el indicador de rentabilidad sobre patrimonio del 2019 fue del 13.9%. El 2019 fue mayor se puede decir, la utilidad que ellos Así han es. captado. Y no hay ninguna política, inclusive en la asamblea, de cuál es el aporte de la banca. Solo se vio la parte de las empresas y la parte de los trabajadores. Pero, ¿de dónde van a venir los recursos ahora? Porque prácticamente es complicado, porque hay un vacío en ese sentido. Si no aprueban la ley, y usted ve las declaraciones del presidente y si nadie lo quiere aportar por un lado y por el otro, entonces el país queda totalmente a la deriva. Así es, pero por eso le digo, el gobierno tiene la potestad de normar para que regresen esos capitales de los bancos que están afuera. Tiene la potestad de obligar a que le paguen las deudas tributarias. Ahí nomás ya tenemos 9.000 millones, si no es más, ¿sí? Que cubre lo que necesita el gobierno como déficit. Y obviamente también nosotros tendríamos, como le decía, a estos grandes grupos económicos, si se les logra cobrar el 0.2%, cubrirían más o menos 1.718 millones, tendrían 10.000 millones. Pero el gobierno no lo hace, Esa es la porque situación. afecta a grandes grupos de poder político. Esa es Entonces la, ahí están las alternativas. ese se podría decir es el meollo del asunto, porque todo el mundo da alternativas, pero el gobierno no las acoge. Y pasa el Exacto. tiempo, cada vez que pasa el tiempo se agudiza más. Y ahí está la situación del tema de la educación, y justo eso ya nos pasamos hacia ese tema que es importante. Ahora ya después de un tiempo nos va a decir que ya no va a haber presupuesto para otros sectores. Entonces, primero fue la salud, después fue la Claro. educación superior, después capaz que nos dicen para los maestros del ámbito de la educación inicial, de la educación básica. Es que ya Entonces, disminuyeron a la educación media también el presupuesto. entonces imagínense toda esa situación. Los maestros están ahorita, obviamente, haciendo las clases virtuales, pero les está llegando atrasado el sueldo. Entonces está bien complicado. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, el tema de las universidades? Hubo un recorte en la Universidad Central, pero hay empresas, hay datos de empresas de universidades privadas que han sacado dinero afuera y ese dinero dicen Sí, que en paraísos están en paraísos. fiscales. Claro, así es. Mire, no sé si me escucha. Sí, sí, sí. Estamos ahí retomando otra vez la comunicación. Parece que en un lapso se nos va, pero
Entonces es importante, pienso yo, que el gobierno tiene que tomar el rol de gestionar, de cobrar los impuestos para que obviamente tenga los ingresos, pero si hay evasión, ilusión y se está yendo los dineros de fuga de capitales, eso hace mal a la dolarización porque para que la economía en nuestro país, a lo menos que nosotros estamos con el dólar, necesita de liquidez, pero estamos viendo que más bien están saliendo lo del dinero y podría peligrar la dolarización en ese sentido. Claro, porque bajaron el ID, ¿no? El impuesto a la salida de divisas, cuando debería aumentarse justamente para que no salga. Pero todos los empresarios han dicho que debe de disminuirse, pero no es así, debe de aumentarse ese impuesto para evitar que salgan, para que les cueste más. Además, el costo de oportunidad que tiene el gobierno por no tomar decisiones rápidamente son las muertes que ha habido. O sea, fíjese, pagamos la deuda, 324 millones, que hubieran podido servir para la pandemia y hubiera podido hacerse una renegociación y reperfilación de la deuda. Pero el gobierno está pensando en pagar la deuda también en agosto, otro tanto. O sea, ¿cómo es posible? No estamos haciendo una buena gestión. Todos los gobiernos, todos los países están renegociando sus deudas y nosotros, ¿por qué no? Imagínense los bonos, son bonos basura, que llegan a tener un costo del 0% y nosotros les estamos pagando el 100%. O sea, ¿cómo es posible que se haga eso? Es muy grave la situación. Realmente yo veo que el gobierno no toma en cuenta las medidas inmediatas para inyectar liquidez, que sería a través del Banco Central también inyectando liquidez, a través de los prestamistas. No se alteraría en nada la dolarización y se podría hacer circular. Otra forma es el dinero electrónico. Fíjese cómo serviría que a la gente le pasen el bono a través de su teléfono celular y punto, y que no haya aglomeraciones por cobrar el bono y más contagios por lo tanto. O sea, ahí es donde debemos de ver y aprovechar. Y el Banco Central debe recuperar la plataforma del dinero electrónico para que pueda utilizarlo, para que pueda pagar inclusive a nosotros los maestros, mitad efectivo, mitad en dinero electrónico para gastos. Y entonces de esa forma se dinamizaría la economía y podría tener una pseudo, digamos así, emisión monetaria, pero tendría una mayor velocidad de circulación y eso podría ayudar a la economía a que se fortalezca. Pero en eso no se ha pensado. No se ha pensado en nada de esas otras medidas. ¿Usted cómo ve la situación del tema de la Universidad Central? Y ustedes tuvieron una reunión de Consejo Universitario en cuanto al tema de cómo van a organizar ahora ya su estructura de funcionamiento. Va a haber despidos, se está tratando de ver, de optimizar, de tratar de ver priorizar algunas carreras, algunas partes de la parte administrativa se tendrá que recortar. ¿Cómo se va a reestructurar esa economía? Verá, a la universidad pública le han venido reduciendo el presupuesto sistemáticamente desde el 2018 en adelante. Ahora, últimamente, recuerde que a principios de año y en la proforma presupuestaria ya se redujeron 90 millones y ahora nos vuelven a reducir 98 millones a las universidades públicas. A la Universidad Central específicamente le reducen aproximadamente 11.000 millones, lo cual significa e implica el costo de los contratos ocasionales de la universidad. Efectivamente, la universidad se reunió y en consejo universitario, digamos así, nosotros, bien, fíjese que no hemos hecho ni un solo contrato nuevo, ni un solo contrato nuevo, ¿sí? Y con esas reducciones y todo lo que se ha ahorrado, digamos así, entre comillas, con respecto a los doctorados, porque los doctorandos en este momento no pueden salir del país. Entonces, digamos, los rubros que se gastarían en viajes, etcétera, tutores, etcétera, con las universidades de España y otras universidades, también se ahorran. Entonces, sin embargo, a pesar de todos esos ajustes que nosotros tenemos, inclusive en proyectos de investigación que no se pueden hacer y proyectos de vinculación que no se pueden hacer porque requieren de la presencia de los estudiantes, nosotros más o menos llegamos a un hueco de 6 millones, un poco de más de 6.500 millones de dólares de déficit en la universidad. ¿Cómo lo vamos a cubrir? Ahora, el gobierno y el señor Albán dicen que sí, que nosotros deberíamos
que los investigadores pues se dediquen más a dar clases. Si nosotros hasta los doctorandos les hemos subido la carga horaria, o sea, los profesores en este momento tienen su carga horaria completa, no les estamos dando horas de investigación, ni horas de vinculación, ni nada. Los estudiantes tienen una mala percepción y dicen, ¿por qué no se bajan los sueldos y salarios? No es así, o sea, inclusive la baja de salarios que se estaba proponiendo en la ley humanitaria, que era del 10% permanente, es justamente para cumplir un requisito del Fondo Monetario Internacional. Pero ese 10% no es que se revertía a las universidades para que podamos contratar a especialistas, sino que se iba a las arcas fiscales, ¿no es cierto? Y de ahí no sé a dónde. Porque ahora hay que decirlo, no sé a dónde. Porque la pandemia del coronavirus ha podido con todo menos con la corrupción, que es un gran cáncer de la sociedad. Y nosotros lo vemos salir ahora todos los días en televisión. Entonces, fíjese, es muy fácil para ellos decirlo. Pero una de las carreras más afectadas, por ejemplo, sería medicina, por decirle algo. Entonces yo no voy a poner a un ginecólogo que tiene que dar clases, por decirle algo, a dar clases a un neurólogo. Lo que pasa en nuestra carrera también de ingeniería estadística, en donde también tenemos bastantes contratados. Imagínense que una persona que se haya especializado, qué sé yo, en diseños experimentales, pueda dar, digamos, análisis multivariante. No es así. O sea, los maestros poco a poco y en nuestra vida profesional nos vamos especializando en una rama determinada. Entonces, si nosotros vamos a hacer clases por poco unidocentes, ¿no es cierto? Entonces la calidad de la educación va a afectarse y por supuesto nuestros estudiantes serán los que en últimas sean los afectados, ¿sí? Nosotros estamos, y fíjese que la reducción que nos hacen del presupuesto es directamente a la partida 51 y 53, que son sueldos y salarios. O sea, ¿qué nos está diciendo el gobierno? Que los pocos docentes que tenemos, que corresponden al 30% de la planta de docentes y algunos administrativos que son contratados, deben despedirse, ¿sí? Pero no es así, como le digo, hay carreras que se verían seriamente afectadas, como medicina, ciencias químicas, artes, ingeniería estadística y algunas otras carreras. Entonces, nosotros no queríamos iniciar clases, iniciar las matrículas, justamente porque todavía tenemos un déficit que cubrir. Pero debido a la última, digamos, decisión que tomó la Corte Constitucional, decidimos ya abrir matrículas. El día del lunes ya empiezan matrículas y ojalá podamos empezar clases, porque los profesores no hemos estado ociosos. Hemos estado preparándonos para dar clases virtuales, hemos tenido una serie de eventos virtuales, pues nosotros estamos organizando constantemente el semestre, hemos planificado, replanificado. Imagínense el costo que ha sido para la universidad. Con todos esos recortes que nos han hecho, hemos tenido que planificar, no una vez, hemos tenido que planificar como 5 veces para recargar horas a los profesores, quitar otras horas, disminuir contratos, etcétera, etcétera. O sea, no ha sido fácil para la universidad. Entonces eso no entienden, ¿no es cierto? Y piensan que a lo mejor estamos cruzados de brazos, pero no es así. No es así, bajo ningún punto de vista. Entonces es un gran daño que hacen a la universidad y a la educación pública, porque en las universidades públicas, ¿quiénes van a estudiar? La gente más pobre, la gente de provincia, etcétera. A ellos les están excluyendo de la educación, ¿sí? Entonces, en último término, quienes resultan afectados son justamente los más pobres de la nación. ¿Cuál es la posición del rector? Obviamente también se sabe que se dio a la Corte Constitucional para que analice el tema de una posible inconstitucionalidad de haber recortado el presupuesto a las universidades. Y la anterior semana estuvimos en una entrevista vía telefónica con el presidente de la FEU en este mismo espacio y conversamos con él y justo decía que se iba a encaminar a eso. Pero ustedes que han conversado con la máxima autoridad, el rector, ¿qué opinas sobre eso? ¿Qué decisión, cómo van a hacer, cómo van a estructurar, qué van a hacer frente a eso? ¿Van a esperar el tema de lo de la Corte Constitucional o qué medidas van a hacer?
Nosotros esperamos que haya una respuesta efectiva de la Corte Constitucional, pero de todos modos la universidad también va a empezar acciones legales que se resolvió en el último Consejo Universitario que justamente se tuvo el día martes. Se va a hacer una amicus curia, ¿no es cierto?, que es para fortalecer, digamos, lo que está ahorita en la Corte Constitucional. También se va a hacer una denuncia por incumplimiento constitucional y algunas otras acciones legales va a tomar en cuenta la universidad. Nosotros confiamos en que las autoridades también revean esto, ¿no es cierto? Nos están imponiendo condiciones también, como usted verá. O sea, sí les vamos a devolver, pero a ver, demuéstrenos la ejecución. Un poco esa es la parte, ¿no es cierto?, que nos quieren imponer. Pero realmente no se dan cuenta. Hay, economista, una pregunta que salta a la luz, o sea, en las situaciones de que en cada facultad, por ejemplo, ustedes están a la cabeza en la Facultad de Ciencias Económicas, lo que les quieren pedir es el tema de la ejecución del presupuesto, para en base a eso tratar de ver cómo hacen el recorte. Por ejemplo, cómo ejecutaron ustedes el presupuesto, si se ejecutó en su totalidad. En base a eso les están tratando de ver esa situación. Es que, verá, con eso nos hacen quedar mal a nosotros. O sea, se ha dado una campaña de desprestigio a la universidad que usted no tiene idea realmente. Pero es fácil, ¿no es cierto? El presupuesto, no es que nosotros con el presupuesto nos dan, tome, digamos, los ciento y pico de millones, universidad y gasten ustedes lo que sea. No, nos van acreditando de a poco el Ministerio de Finanzas. Entonces, justamente para construir un edificio o para adquisición de equipos, etcétera, el Ministerio de Finanzas nos acredita como en octubre. Alcance a ejecutar a ver si puede en octubre, por ejemplo, un determinado proyecto, o es muy difícil. Entonces ahí es donde nosotros no podemos hacer el 100% de ejecución presupuestaria. Nosotros, por ejemplo, en la Facultad de Economía tenemos desde hace mucho tiempo, digamos, pensado en la construcción, digamos, en poner un ascensor hasta para las personas discapacitadas. Pero siempre nos acreditan al final y hasta ahora no lo podemos concretar eso. Este año justamente empezamos desde el primer mes del año, pero ya con la pandemia y con todas estas cosas, ni se le ocurra que nos vayan a acreditar, entonces también tenemos que posponer. Entonces, ese es el problema por el que no podemos hacer el 100% de ejecución presupuestaria. Nos acusan de que el 80% del presupuesto está dedicado a docentes. Es que esa es nuestra labor. Esa es nuestra labor y entonces ahí tiene que estar el peso, ¿no es cierto?, del presupuesto. Entonces, la tal ejecución presupuestaria no es, digamos, una responsabilidad total de la universidad. Yo diría que es el 90% responsabilidad del Ministerio de Finanzas, que acreditan a última hora para que no Ya, podamos ejecutar. economista, ya para finalizar, tenemos justo 7 minutos. Quería hacerle una pregunta que siempre nos escriben a nosotros, es el tema de la deuda del gobierno actual con el gobierno anterior. El gobierno actual se endeudó en cuántos millones y en dónde está el dinero, en dónde se ha ejecutado ese dinero y cuál es la deuda general. Estamos hablando de que estamos más o menos nosotros con bonos, con toda la deuda con multilaterales haciendo unos 40.000 millones de dólares. En 50 por mil ahí, millones de dólares. por ahí está más o menos. Ya, este gobierno, ¿en cuánto se endeudó? Y el anterior, ¿cuánto se endeudó? ¿Y cómo se gestionaron estos recursos? No estoy ahorita con la cifra exacta, ¿no es cierto?, de las deudas, pero este gobierno se endeudó más, pero más para gastos corrientes, no para inversión, ni gasto público, como el anterior gobierno, sino más para gastos corrientes. Por eso no notamos ninguna obra, ni nada por el estilo, pero es que realmente lo que le dejó el gobierno anterior fue una catástrofe también. Entonces no le quedaba más a este gobierno, entre comillas, ¿no es cierto?, que recurrir a la deuda, y obviamente por la deuda en este momento tenemos una gran deuda, tenemos los bonos global, porque recordemos que este gobierno ha emitido muchos bonos, ¿no?, en el sector externo e internamente. Internamente con el Seguro Social también hay una gran deuda. Pero fíjese que en este momento
el gobierno ni siquiera está tomando en cuenta la deuda interna, sino solo la deuda externa, ¿no? Entonces, tenemos un gran problema. No tengo aquí las cifras exactas como para poder otorgar. Ya, economista. En otra ocasión, más bien en otro conversatorio, Con para todo un gusto. poco hablar sobre eso. Tal vez un mensaje final antes de terminar la entrevista, economista. Le escuchamos. Bueno, yo creo que el mensaje sería que debemos de cambiar de chip, ¿no es cierto? Que es hora de que no es que ansiemos volver a la normalidad, porque esa normalidad en la cual vivíamos nos trajo muchos problemas ambientales y nos trajo muchos problemas sociales. Yo creo que es hora de pensar en aquel buen vivir que se satanizó y se utilizó políticamente, que es la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas, que no es más que tener una vida sencilla, porque no necesitamos mucho para vivir, ¿no es cierto? Y por lo tanto debemos reducir la producción. Y en eso yo creo que debemos trabajar. Holanda ya es un país que está trabajando en el decrecimiento y no crecimiento. Para nosotros no debe ser una prioridad el crecimiento económico, debe ser una prioridad el bienestar. Y para eso el gobierno debe aportar, para el bienestar de la nación con oportunidad. Y el bienestar significa educación, salud, oportunidad de salir adelante a través de la educación y de una buena salud. Un pueblo sin educación y un pueblo que no tenga salud no puede salir adelante nunca. Muchas gracias. Gracias, economista. Y es importante también rescatar el tema de la solidaridad que hemos visto. Algunas personas sí han aportado, han apoyado a las personas que menos tienen, pero lamentablemente vemos que ciertas personas todavía siguen con el mismo pensamiento, la misma doctrina, la misma filosofía, y no pensamos en la humanidad, sino pensamos en seguir acaparando, y lamentablemente también tenemos el tema de la corrupción, que es parte también de esto, que la pandemia como que vino a hacer una especie de un escáner, ¿no? Como una... Parece que estamos por ahí, economista. Es que el buen vivir es eso, ¿no? Armonía con la naturaleza, armonía con uno mismo y armonía con los demás, que implica el ejercicio de valores y principios. ¿Cuáles valores? Honestidad, solidaridad. Por eso hago referencia yo a ese buen vivir, porque implica también la vivencia de valores y principios. Muy amable economista, que pase bien. Un gusto y gracias por la entrevista. A sus órdenes, Rodrigo, que esté muy bien. Gracias. Un gusto, buenas noches.